Hola, soy David López y en este video les voy a presentar el tema estructuras de datos dinámicas. En primer lugar, tenemos que definir qué es una estructura de datos. Bueno, una de las definiciones bastante habituales en computación es que una estructura de datos es una forma de organizar datos en una computadora para su uso de manera eficiente. Esto no es más ni menos que lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Como ejemplos de estructuras de datos, un vector, una matriz, un struct o un union del lenguaje C. Todos esos son ejemplos de estructuras de datos. Por otro lado, todas esas estructuras que mencionamos recién son lo que se llaman estructuras de datos estáticas. ¿Por qué? Porque yo las declaro de un tamaño y en principio no puedo agregar o eliminar nuevos elementos sin tener que recrear la estructura desde cero, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que se llaman estructuras de datos dinámicas que tienen justamente esta capacidad de ser flexibles, es decir, su tamaño puede aumentar o decrecer según la necesidad. Algunos ejemplos de este tipo de estructuras que vamos a ver durante la presentación son cola, pila, lista enlazada y árbol. Vamos a empezar a hablar primeramente de la estructura de datos cola, conocida como queue en inglés. Esta estructura de datos se caracteriza por presentar solamente dos operaciones. Una es encolar, en queue en inglés, que esto significa poner un dato en la cola, y la otra operación, que sería desencolar, que en inglés es dequeue, que significa sacar un dato. Y la característica principal que tiene este tipo de estructura es que los datos solamente se pueden acceder, ¿sí?, o desencolar en el mismo orden en que fueron almacenados. Esto es lo que se llama la propiedad FIFO, que significa first in, first out, es decir, el primero que entra es el primero que sale. Acá tenemos un ejemplo en este diagrama de cómo sería una cola. Fíjense que cuando yo almaceno datos en la cola, lo voy a hacer por el lado izquierdo y cuando quiera acceder a esos datos que almacené, lo voy a hacer siempre por el lado derecho, ¿sí?, en este diagrama. Eso significa que, por ejemplo, si yo en esta cola había almacenado como datos los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bueno, cuando vaya a agregar el valor 7, quedaría detrás del 6, ¿sí? Y por otro lado, cuando yo quiera acceder a un dato, la única forma que tengo de acceder es por este lado, es decir, que el único dato que puedo acceder en esa situación es el dato número 1, ¿sí? No me puedo saltear el 1 o el 2 o el 3 para acceder al 4. Es decir, si en este diagrama yo quisiera acceder al dato número 4, bueno, estoy obligado a acceder y por lo tanto retirar de la cola, porque es la misma operación, tanto el dato 1 como el 2 como el 3, de forma tal que me quede el dato 4 como siguiente elemento para poder extraer de esa cola, ¿sí? Entonces, un ejemplo de uso de este tipo de estructura de datos es, por ejemplo, lo que se llaman las colas de impresión, ¿sí? Cuando yo tengo una impresora, ya sea compartida en una red o incluso en una computadora individual, bueno, cada vez que yo envíe trabajos para imprimir a esa cola, ¿sí?, en realidad a esa impresora, bueno, va a haber en el medio una estructura de datos de tipo cola en el que se van a almacenar los trabajos pendientes, ¿sí? Se supone que yo podría enviar más trabajos que la velocidad que la impresora me permite imprimir, ¿sí? De forma que en un momento determinado tenga trabajos en espera y, bueno, si yo no hago ninguna operación específica, lo natural es que esos trabajos, bueno, se van a imprimir en el orden en que fueron llegando. ¿Está bien? Entonces, por eso es que se hace uso de esa cola. Por otro lado, el tipo de datos pila, llamado stack en inglés, permite dos operaciones, ¿sí?, al igual que la cola. En este caso, las operaciones se llaman apilar, lo que sería push en inglés, que significa almacenar un dato en esa pila, ¿sí? Y por otro lado, desapilar, en inglés pop, que significa sacar un dato, ¿sí? Hasta acá podríamos decir que es igual que la cola, pero acá viene la diferencia y es que los datos solamente se pueden acceder en un orden específico, ¿sí?, que desapilar,
en orden inverso al que fueron almacenados, o dicho de otra forma, en el orden inverso al que fueron apilados, ¿sí? Esto es la propiedad que se llama LIFO, que significa last in, first out, es decir, el último dato que entró va a ser el primero que sale, ¿sí? Esto, imagínense que es el caso típico donde ustedes apilan cosas. Bueno, cada cosa que van apilando va quedando por encima de las demás, y por lo tanto, cuando ustedes van a agarrar alguno de esos objetos, se supone que el primero que van a sacar es el que está arriba de todo, ¿sí? Entonces, como ejemplo, tenemos el siguiente diagrama donde, bueno, esto que está acá en vertical representaría nuestra pila de datos, ¿sí? Entonces, acá suponemos que en nuestra pila almacenamos en el siguiente orden, ¿no? Los datos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, si yo luego apilara el dato 7, quedaría acá arriba del número 6, y a continuación, cuando yo hago la operación de desapilar para poder extraer un dato, bueno, el dato que voy a desapilar va a ser justamente ese dato 7, que es el último que había apilado. No tengo forma de acceder al dato 6 si no desapilo primero el dato 7, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, el dato que queda abajo de todo fue el primero que yo había almacenado en la pila, y el que está arriba de todo es el último que había ingresado, y por lo tanto va a ser el primero que yo voy a extraer. Un ejemplo de uso de este tipo de estructura de datos es, por ejemplo, cómo se maneja la memoria en un programa en lenguaje C cuando yo tengo diferentes funciones, eh, las cuales una va invocando a la otra, ¿sí? Es decir, las funciones, cada una tiene su ámbito de nombres de variables, es decir, como ustedes ya saben en lenguaje C, cuando ustedes declaran una variable dentro de una función, esa variable en particular solamente la pueden acceder dentro de esa función, y lo mismo, bueno, ocurriría con los parámetros si es que tienen parámetros que recibieron en esa función, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, este fragmento de código que tenemos a la izquierda tiene definidas dos funciones, ¿sí? La función func2, que declara, bueno, una variable x, ¿sí? Le da el valor 3 y no hace nada más que eso. La función func1, que declara una variable con el mismo nombre, x, y le da el valor 2, pero a su vez esta función invoca a la función func2 que habíamos visto arriba, y abajo de todo tenemos el main, que también declara su variable x, le da el valor 1, e invoca a la función func1, bueno, luego termina el programa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo entra en juego acá la pila o el stack, ¿sí? El famoso stack del lenguaje C, que en alguna vez nosotros lo mencionamos? Bueno, ustedes saben que cuando se empieza a ejecutar el programa, siempre se va a empezar a ejecutar por la función main, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que se van a almacenar en el stack todas las variables que se declaren dentro de la función main, ¿sí? Como vimos acá, se va a almacenar una variable llamada x con el valor 1, ¿sí? Pero ven que a continuación lo que ocurre es que se invoca a la función func1, ¿sí? Que es esta que está acá. Bueno, y esta función func1 declara también una variable x, pero con el valor 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas variables, en este caso, bueno, una sola que tenemos, pero de la función func1, mientras se está ejecutando esa función, se almacenan en el stack, y por lo tanto, fíjense que ocultan a las variables que estaban en el main, ¿sí? Por lo tanto, si yo acá hiciera un printf de x, el valor que voy a ver es el valor 2 y no el valor 1 que tenía en el main, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando acá a continuación de la función 1, o sea, dentro de la función func1, a su vez voy a invocar a la función func2. Entonces, la función func2 nuevamente declara una variable x, pero con el valor 3, que se va a almacenar en el tope, ¿sí? En la parte de arriba de este stack, ¿sí? Por lo tanto, bueno, cuando yo haga cualquier operación acá dentro que use la variable x, el valor que voy a ver es 3, ¿sí? Bueno, cuando se termina de ejecutar esta función, lo que va a ocurrir entonces es que la variable esta x con el valor 3 se desapila, o sea, desaparece del stack. Si yo después de esta línea que estoy marcando acá,
¿sí? Una vez que ya se ejecutó la función 2, volviera a ser un printf, bueno, fíjense que nuevamente volvería a ver el valor 2, que es el que corresponde a esta función, ¿sí? Y cuando salgo de la función func1, que volví al main, bueno, vuelvo entonces al valor 1 para la variable x y eventualmente con este return 0 termina el programa y por lo tanto se desapila también la variable que corresponde a la función main. El siguiente tipo de datos es uno de los tipos de datos con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Con los cuales vamos a programar y lo vamos a ver cómo es su definición y su funcionamiento a nivel código. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases y en las siguientes presentaciones y videos. Este tipo o estructura de datos es lo que se llama una lista enlazada, en inglés linked list. Este tipo de datos está formado por nodos, ¿sí? Que son estos que tenemos dibujado acá. Estos nodos están conectados con otros nodos a través de un puntero, ¿sí? Que es lo que dice acá y que está representado de esta forma, y a su vez contienen una zona que corresponde a los datos que quiero almacenar, ¿sí? Recuerden que siempre el objetivo final de todas las estructuras de datos es justamente poder almacenar datos, ¿verdad? Entonces, con esta estructura de datos, bueno, yo puedo tener diferentes nodos, cada uno con su dato, interconectados entre sí de forma tal de que puedo establecer alguna relación como que un dato es el siguiente del otro y de esa forma ir recorriendo la lista, ¿sí? Entonces, un poco más de detalle sobre esto. La lista simplemente enlazada tiene un puntero que se suele llamar primero, ¿sí? Que es este que estamos representando acá, que justamente es lo que me permite acceder a la lista. Siempre que yo vaya a acceder a nodos de la lista, digamos, para recorrer la lista, voy a empezar por este puntero primero, ¿sí? Entonces, como bien dice acá, la lista simplemente enlazada se empieza a recorrer por el principio, usando ese puntero que yo mencioné recién, y luego, para poder seguir recorriéndola, ven que cada nodo tiene su puntero llamado siguiente, que me lleva justamente al siguiente nodo que contiene otro dato, y así sucesivamente hasta que termina la lista, por lo tanto no tengo más nodos a continuación, y en ese caso el puntero va a tener el valor null, ¿sí? El puntero siguiente, debido a que no hay otro nodo que lo suceda. La lista doblemente enlazada, bueno, es muy similar, solamente que en este caso se llama doblemente enlazada porque cada nodo, como ustedes pueden ver en el diagrama, tiene dos punteros, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este nodo del dato 2 tiene un puntero siguiente que lo lleva al nodo del dato 3, pero también tiene un puntero llamado anterior que lo lleva al nodo del dato 1, ¿sí? Y en este caso, bueno, como justamente este mecanismo me permite ir tanto hacia adelante como hacia atrás, bueno, por eso en este caso voy a tener, para poder empezar a recorrer la lista, dos posibilidades. Un puntero que se llama primero, que me lleva al primer nodo de la lista, y a su vez tengo otro puntero llamado último, que me lleva al último nodo de la lista, ¿sí? Por lo tanto, yo podría empezar a recorrer por el primero y usar el puntero siguiente para poder avanzar entre los nodos, o podría hacerlo en orden inverso, empezando a recorrer por el último y con el puntero anterior volver a el nodo anterior y el anterior del anterior y así sucesivamente hasta llegar al primer nodo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones generales de la lista? Bueno, por supuesto, el examen parcial y final de esta materia, ¿sí? Algo que, como es lógico, será lo que a ustedes más les interese. Por otro lado, son muy útiles también en los casos donde necesitamos almacenar una cantidad variable de elementos, porque justamente al ser dinámicas es mucho más fácil agregar o eliminar nodos, ¿sí? Esas operaciones las vamos a ver en las próximas presentaciones, ¿sí? Y justamente entonces, especialmente son muy importantes en los casos en que voy a tener inserciones o eliminaciones frecuentes. ¿Por qué? Porque imagínense un vector, por ejemplo, que es una estructura estática. Si ustedes tienen un vector con un tamaño grande, un tamaño importante de datos, bueno, imagínense que tienen 10.000 elementos y justo tienen que insertar un nuevo dato
entre la tercera posición y la cuarta. Bueno, ¿cuál es la forma para insertar eso? Bueno, claramente van a tener que, como mínimo, mover todos los datos desde la posición 3 para abajo, ¿sí? Desde la 3 en adelante, para hacer un lugar a ese nuevo elemento. Bueno, todo eso va a requerir un procesamiento muy importante, porque concretamente tienen que justamente recorrer esos casi 10.000 elementos. Cosa que si por ejemplo nosotros vamos a una lista, bueno, justamente las listas tienen la propiedad de que yo, suponiendo que acá quisiera agregar un nodo nuevo entre, vamos a decir, entre el dato 1 y el dato 2, bueno, simplemente tendría que reservar memoria para un nuevo nodo por acá, ¿sí? Y simplemente, como estos son punteros, yo directamente puedo mover este puntero dato 1 para que en lugar de apuntar al dato 2 me apunte a mi dato 1,5, por decirlo así, ¿está bien? A mi nuevo nodo, y después, bueno, hacer que mi nuevo nodo, su puntero siguiente, apunte al dato 2, ¿sí? O sea que de esa forma lo inserté. Bueno, en este caso, como lo estamos viendo con una lista doble enlazada, tendría que hacer ese mismo trabajo con el anterior del dato 2 para que me lleve a mi nuevo nodo y que el anterior de mi nuevo nodo me lleve a mi dato 1, ¿sí? Pero fíjense que yo puedo hacer eso sin alterar de ninguna forma, o sea, sin ninguna necesidad de alterar, por ejemplo, todo lo que viene a partir del dato 3, ¿sí? Yo podría tener acá 10.000 nodos más y esos 10.000 nodos no los tuve que mover ni hacer ninguna operación, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de estas aplicaciones, en la siguiente diapositiva, como dice acá, yo lo que les voy a mostrar es una impresión de pantalla de la aplicación que sirve para generar las pantallas del software de monitoreo y control de los satélites ARSAT 1 y 2 hasta el momento, que es básicamente un editor gráfico, pero con ciertas propiedades que permiten que los objetos gráficos representen valores en tiempo real, ¿sí? Pero bueno, en este caso a lo que yo apunto es que, fíjense que acá tenemos un diagrama que, bueno, tiene círculos que representan los tanques de combustible, oxidante, etcétera, etcétera. Todo esto en general es el sistema de propulsión del satélite ARSAT 2. Acá tenemos el tanque de helio, bueno, y justamente yo se los muestro porque cada uno de estos objetos gráficos, y los de texto también, porque también son objetos que forman parte de este documento, por llamarlo de esa forma, están almacenados en una lista enlazada, ¿sí? Esto está implementado en lenguaje C++, ahí tienen un pequeñito fragmento de código hasta donde me permite mostrar la confidencialidad del proyecto. Eh, y una de las operaciones que permite hacer este editor, como suele ser bastante común, es, bueno, seleccionar un objeto, como en este caso, bueno, esta piecita que tiene como una forma de una U dada vuelta, ¿sí? Y yo acá tengo botones para enviarlo al fondo o al frente, ¿sí? Fíjense que cuando yo tengo objetos superpuestos, bueno, va a haber uno que necesariamente tape al otro, ¿sí? Entonces, esa relación como de tercera dimensión está dada por el orden en la lista enlazada, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que cada objeto que está último en esa lista enlazada va a ser el que tape a los anteriores en caso de que sus coordenadas coincidan, ¿verdad? Que se solapen. Entonces, esto significa que la operación de, por ejemplo, agarrar un objeto y enviarlo al frente, implica eliminarlo de esa posición donde estaba en la lista y enviarlo al final, ¿sí? Es decir, moverlo al final de la lista para que quede, digamos, tapando a los demás, ¿sí? Digamos, la otra forma sería enviarlo al fondo, bueno, implicaría ponerlo al principio de la lista. Eso significa que yo voy a estar teniendo como una manipulación constante de objetos, aparte de que yo puedo estar agregando y eliminando nuevos objetos. Bueno, por eso es que justamente resulta muy eficiente utilizar una lista enlazada. Está bien, en algunos casos, bueno, utilizamos listas simples y en otros casos listas dobles. Este pequeño fragmento que se muestra acá es justamente de una lista doble, es la función para, bueno, o mejor dicho, el método, dado que esto es C++, el método que permite agregar un objeto a la lista doble, ¿sí? Un nodo concretamente a una lista doble.
Por último, la última estructura de datos que vamos a ver en esta presentación es la que se llama árbol, tree en inglés. Matemáticamente, un árbol es un grafo direccional y sin ciclos, ¿sí? Es decir, que las aristas me llevan de un nodo al otro, pero no puedo dar vueltas, por decirlo así, ¿sí? Si A me lleva a B, bueno, no podría tener otra desde B que me lleve hacia A. Este árbol está compuesto por nodos, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el diagrama, donde cada nodo tiene almacenado, en este caso al menos, un dato, ¿sí? Y a su vez, los nodos pueden tener lo que llamamos hijos, que son justamente otros nodos que dependen de ese nodo padre, ¿sí? Entonces, decimos que un árbol, como se muestra acá, tiene una estructura jerárquica ramificada. Siempre lo vamos a empezar a recorrer por un nodo que se llama raíz, que sería este que estamos viendo acá en color naranja. Y cada nodo va a estar conectado mediante estas aristas que en programación las voy a representar mediante punteros, ¿está bien? Donde voy a tener un puntero que me lleve a cada uno de esos nodos hijos. Entonces, un caso particular de árbol, dado que hay muchos tipos en realidad de árboles, es lo que llamamos el árbol binario, donde cada nodo puede tener hasta dos hijos como máximo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de árbol binario. Tenemos, bueno, el nodo que está rotulado con la letra A, que es el nodo raíz. Vemos que dependen dos hijos, B y C. A su vez de B salen D y E, bueno, y de D salen H e I. Entonces, bueno, fíjense que tenemos como tres tipos de nodos, ¿no? El nodo raíz, que es el que está en color naranja. Después tenemos lo que acá llama nodos rama, que son nodos intermedios, ¿sí? Porque no son raíz ni tampoco son terminales, que son los que están en color celeste. Y después tenemos lo que se llaman habitualmente nodos hoja, que son los que acá están en color verde, que se llaman así porque justamente como de ellos no depende ningún nodo, es decir, no tienen hijos, bueno, por eso los llamamos hojas, porque es como donde finaliza el árbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplicaciones tienen los árboles? Bueno, tienen múltiples aplicaciones. Son muy útiles para representar jerarquías, ¿sí? Por ejemplo, ustedes habrán visto alguna vez lo que son los organigramas en las empresas, donde tenemos, bueno, una cabeza que sería el nodo raíz, que sería como el presidente de la empresa, y de ahí, bueno, tenemos los diferentes departamentos, cada uno con su gerente, está bien, como por ejemplo, no sé, finanzas, recursos humanos, no sé, producción, ingeniería, lo que sea, está bien. Eso es muy útil para representarse con árboles, ¿sí? Por otro lado, también lo usan los compiladores, entre otras cosas, para poder resolver las expresiones matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen algo como esto, ¿sí? Una línea en lenguaje C, por decirlo de alguna forma, donde asignan a una variable x toda esta cuenta, 2 por 3 más 8 dividido 2. Bueno, toda esta cuenta, como ustedes saben, según las reglas matemáticas de precedencia de los operadores, bueno, no la pueden hacer de cualquier forma, ¿sí? No pueden hacer 2 por 3, 6 y a eso sumarle 8 y después todo eso dividirlo por 2, sino que, bueno, en realidad primero tendrían que hacer 2 por 3 y después 8 dividido 2 y luego todo eso sumarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El compilador va a colocar esto en un árbol y la raíz entonces, en la raíz va a poner el operador más y sabe que para poder resolver ese nodo más, bueno, va a tener por un lado una rama a la izquierda que va a tener esta expresión, ¿sí? Que a su vez esa rama es un nodo con el operador asterisco, o sea, multiplicación, que tendrá a su vez una rama izquierda con el operando 2 y otra rama derecha con el operando 3, y que primero se tiene que poder resolver esa operación, ¿sí? Antes de ascender en la jerarquía del árbol. Lo mismo del otro lado, del lado derecho del más, bueno, tendría a su vez otro nodo dependiente que es la división con sus dos operandos, ¿sí? Uno a la izquierda y uno a la derecha, y bueno, que se tiene que resolver eso, y cuando se resuelvan esas dos ramas, recién puede realizar la suma. ¿Está bien? O sea, lo menciono solo a modo de ejemplo de uso de árbol, ¿sí? Y por otro lado, tenemos un uso también muy importante
de los árboles, que es tanto lo que se llama ordenamiento, es decir, mantener datos ordenados, como búsqueda, ¿sí? Que se usa, por ejemplo, en los índices de los motores de base de datos, como ustedes conocerán, ¿sí? O posiblemente hayan escuchado hablar de herramientas como MySQL, Oracle, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo sería? Bueno, nosotros acá tenemos un ejemplo de árbol binario, ¿sí? Fíjense que esto es un árbol binario porque cada nodo, fíjense que nunca tiene más de dos hijos, ¿sí? Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y podemos decir que este árbol que estamos viendo acá, ¿sí? Si suponemos que estas letras son, por ejemplo, cadenas de caracteres, que son los datos que están almacenados en el árbol, podemos decir que está ordenado, ¿sí? Para, digamos, darme cuenta que está ordenado, yo lo tendría que mirar de izquierda a derecha, que para hacer eso lo tengo que recorrer de una forma particular, dado que hay varias formas de recorrer un árbol. Bueno, hay un recorrido que se llama inorden, que el algoritmo es el siguiente. Yo empiezo, por supuesto, como siempre, por el nodo raíz y siempre voy a tratar de moverme hacia la izquierda, ¿sí? Por el hijo izquierdo. Entonces, de la F yo me voy para la B, de la B me voy hacia la A. Como en la A no tengo más para irme hacia la izquierda, bueno, entonces voy a procesar ese nodo y, por ejemplo, imprimiría la A, ¿sí? Eh, una vez que hice eso, intento ir para la derecha, pero para la derecha no tengo nada tampoco, entonces no me queda más que volver para arriba y voy a imprimir la B, ¿sí? Eh, una vez que imprimí la B, como la parte izquierda ya la procesé, trato de ir hacia la derecha, ¿está bien? Y voy al nodo D, pero como el nodo D tiene las dos ramas, siempre voy a tratar de ir hacia la izquierda. Entonces me voy a ir a la C no puedo avanzar más, entonces imprimo la C, no hay nada para la derecha, vuelvo para arriba, imprimo la D, y ahí sí me voy para la derecha, imprimo la E, no tengo más para ir, entonces vuelvo para arriba, este ya lo había procesado, también vuelvo para arriba, este ya lo había procesado, vuelvo para arriba, imprimo la F, y ahora me voy moviendo a la derecha, y así sucesivamente. Entonces, recorriéndolo de esa forma, siempre los datos los estoy obteniendo en orden, ¿sí? Siempre y cuando el árbol esté almacenado correctamente, que eso no lo mencioné. Fíjense que este árbol está, digamos, tiene la propiedad justamente de que cuando se insertaron los datos, bueno, a la hora de insertar, los datos que son menores a un determinado nodo van a estar en su rama izquierda y los que sean mayores van a estar en su rama derecha, ¿sí? Entonces, un ejemplo de cómo sería esta inserción en orden sería lo que me piden acá, ¿verdad? Supongamos que yo quiero insertar el elemento fe, ¿sí? La palabra fe, por decirlo así. ¿Se puede hacer en este árbol y que me siga quedando ordenado? Bueno, ¿cómo sería? Voy a tener que crear claramente un nuevo nodo, ¿sí? Ponerle el dato que es la palabra fe y tengo que ver en qué lugar lo conecto, ¿sí? Entonces, aplicando este algoritmo que yo les mencioné recién, si yo comparo, ¿sí? Por ejemplo, en lenguaje C, si estos son strings, podría utilizar la función strcmp que vimos en la presentación de strings, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Que comparo f con f, ¿está bien? Y me queda que esta iría después en el diccionario, por lo tanto, me tengo que mover para la derecha, ¿sí? Vuelvo a comparar ahora fe con g y me queda que la palabra fe iría antes, entonces significa que lo tengo que colocar hacia la izquierda de este nodo, ¿sí? Como a la izquierda no tengo nada para recorrer, eso significa que directamente agrego el nodo y lo conecto en esa rama izquierda, ¿sí? Si ustedes revisan ahora el árbol, ven que sigue manteniendo esta propiedad que tenía antes, que siempre, si yo miro un nodo cualquiera, bueno, sus hijos, siempre los que están a la izquierda, son menores, ¿sí? Menores en la relación de orden, y los que están a la derecha son mayores. Así que con esto terminamos la presentación de estructuras dinámicas. Espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias.